adelante. A ver, señores, ya sé que todos van a estar en contra de lo que digo yo. Muy bien. El sindicalismo no crea empleo. El sindicalismo no protege ningún salario. ¿Por qué? El empleo depende del crecimiento económico. Y el crecimiento económico depende de la inversión. Y solamente con inversión, con crecimiento económico, se crean puestos de trabajo, que esa es la única manera de genuina, al haber mayor demanda de trabajo, que mejore. Pero digo, los querés ir a un salarios. mundo sin gremios. Estoy hablando. ¿Y qué sucede? Si me preguntás a mí, sí, quiero un mundo sin gremios. Entonces, mágico, claro. ustedes me preguntan... Sin gremios, sin o sea, a Estado. ver, Es sincericidio, ¿me dejan hablar? A ver. Ustedes pueden decir, ¿es Pero utópico? ¿quién es él? Sí. Igual. Piensen en la realidad. Tenemos No, que no ir es en el sentido de utópico. que haya menos sindicatos. Esto es lo que Va en quiero línea decir. de lo que quiere No, ¿Por qué? pero vos Va buscás el ¿Por qué? poder de la concentración No, del no deja capital. hablar a nadie, Primato. Eso es antidemocrático. La cantidad de Es un empresas que maleducado. tienen... Por favor, Primato, cierre, así cierre, no cierre. me No digas. digas eso. Bueno, entonces, el punto es que el sindicalismo deja a los más vulnerables sin poder entrar al mercado laboral, atenta contra la inversión, atenta contra el empleo, atenta contra los buenos salarios. Y si uno mira los números, tiene la prueba adelante. Lo que pasa es que la gente quiere creer en el relato y le da de espaldas a Ahora los digo, números. podemos utilizando el sentido común, Es mágico, un minuto, ser más evolucionados y tender puentes. Me parece que ni un extremo ni otro. Hay que llegar a un punto en común. Digamos, se tienen que generar más fuentes de trabajo, esos empleados alguien los tiene que representar, digamos. Los derechos están muy bien. El tema coincido con vos, digamos, acá tiene que haber laburo primero. Santiago, el 60% de la población vive sin sindicalistas. Lo que estamos Guarda. exigiendo, acá no estamos hablando de sindicatos, sino que estamos hablando de mafias. ¿Se entiende? Acá el tema es depurar el sistema mafioso, porque uno ve gente que no puede explicar... Pero en todos los niveles, empresarios, Sí, Pero ¿qué crimen importa? organizado, las conexiones de los bancos con las redes de narcotráfico. el tema. Para que no puedo terminar. Vamos con la mafia, vamos con Santiago, todas. Santiago, Es imposible, sí. hago una Para que hace pregunta. media hora que quiero hablar. Dale, mucho, quiero hacer una preguntita. Sí, supongamos que las intenciones del gobierno con los gremios no son buenas, que no quiere depurar. Si uno repasa el tema Moyano, por ejemplo, encuentra cosas que realmente no merecen análisis. Liliana Zulet, la mujer de Hugo Moyano, tiene una hija. La hija se llama Valeria Salerno, que tiene un hermano a la vez, Ignacio Noriega Zulet. Ambos son titulares de los principales proveedores de las obras sociales y del gremio de camioneros. Entre febrero y agosto de 2017 transfirieron 100 millones de pesos de camioneros o de las obras sociales de camioneros a las firmas de esa familia. ¿No le hace ruido? De verdad le pregunto. Le tiene que hacer ruido. Julio, ¿lo considero, Si es- lo considero honesto? ¿Lo considero íntegro? Si es que ¿No esto le hace afecta, ruido? los No hay ni una camioneros no son triangulación. tontos, los trabajadores camioneros. Dale, Van a Julio, resolver. no. Y si no, Otra vez. perdóname. Julio, Y si hay algún todo tiene ilícito, un límite, la Julio. justicia lo Pero va, no hay lo va a ninguna hacer. triangulación, Julio. Me tiene- presta atención, son transferencias directas de camioneros a empresas de la familia Moyano. ¿No le hace ruido? Realmente, Porque como buen son sindicalista. prestatarios. No Dan pueden ser servicio. prestatarios. Julio, porque hay- Primato, pero Perdón, no pueden ser Primato, ¿por qué los prestatarios. defiende? Eduardo. Vuelvo, A ver. vuelvo a la pregunta. ¿Para qué? ¿Por qué los defiende? Sí, Esto es para- indefendible. Tráeme a mi nena también, a mis hijas, y también las cuido un poco. Vamos de a uno, por no se entiende nada. Sí, para que la señora se me va a descompensar también. No, es que realmente te escucho, Julio, y no puedo entender. En un país donde hace 30 años que tenemos 30% de empleo en negro, que ¿quién Casi tiene 40. que Más casi 40. 40, más todavía? ¿Quién es el que tiene que ocuparse y obvio. pelear? Déjame hablar, no hables, por favor, porque a mí también me puede dar un ataque. Un segundo. ¿Quiénes son los que naturalmente... ¿Quiénes son los que naturalmente pueden tratar de velar porque un trabajador no esté en negro? Supuestamente los sindicatos. Debieran ser los primeros, por doble interés, por proteger al trabajador y además porque cada gremio, de acuerdo a la actividad que trabaje, se puede ver beneficiado teniendo un nuevo afiliado. les Hace importa. 40 años... Pero que la la culpa es de los gremios. Que hay Sí. trabajadores Sí. negros. No, ¿sabe pero qué? claro que sí. Ay, No. no. Pero que escupen para arriba. Sí, pero la culpa no. es de los gremios. Sí. Perdóname, acá los que gobernaron y se llevaron la plata de la Argentina No, no, claro. son los sindicatos. Sí. Habrá algún dirigente que tendrá que dar Bueno, explicaciones. no metas mucho Pero en los esto. 500.000 millones de dólares, lo del dólar futuro, agarrá cada cosa que pasaron en la Argentina, los escándalos recientes, ¿y por qué no se dan a conocer los sí, nombres? Mira, Santiago. ¿Por qué ahí vemos quiénes son?
Hay una ley natural, que es que cuando mayor protección se le quiere brindar, por ejemplo, al trabajador, eso redunda en perjuicio del trabajador. Porque si yo lo protejo demasiado al trabajador, entonces lo van a tener en negro, no lo van a querer blanquear, no lo van a tomar porque no lo pueden despedir. Entonces, los sindicatos deben proteger al trabajador, pero de una manera racional. No pueden protegerlo de forma lo que está pasando ahora. Tenemos una experiencia en el cual cuánto porcentaje de gente, de trabajadores hay en negro, cuánto valen los aportes. Pero esos son ilícitos los que tienen trabajadores en negro. No, Vos sabés, pero ¿por qué no lo es el tienen? negro, son delincuentes los que tienen trabajadores ¿Por qué negros. lo tienen? Pero espera, Yo ¿por me O qué? no, pregunto, o no, esa ¿por qué? violación de la ley no sirve. Julio, yo Pero no puedo creer que un obviamente, sindicalista... eso es lo Yo no que puedo quería creer Pero que alguien que llamemos, no está... digamos negro, A ver, no digamos negro, yo lo que no puedo- ilícitamente. Yo lo que no puedo Se entender... explotan trabajadores. Algunos señores sí. A ver, Lo que me Débora. cuesta entender de un sector del sindicalismo es que cuando se encuentra a un sindicalista llamado Balcedo con 7 millones de dólares, armas, drogas en su casa, cuando se encuentra a otro sindicalista llamado Monteros que también tenía armas, drogas y bolsos con dinero en su vivienda en el allanamiento, estoy hablando de Boca de Bahía Blanca, cuando se encuentra al Pata Medina fumando narguile y entregándose a la justicia con dinero que no puede justificar de ninguna manera, ¿cómo puede ser que un sindicalista como Julio Puñomato, que no sé hace cuántos años, creo que desde el 90 que estás en tu gremio, defienda semejantes delincuentes? Yo no lo En defiendo. nombre del sindicalismo, ¿Cómo los me- estás dónde me viste defendiendo. Eso es una defender vergüenza, al Pata Julio. Medina, a Balcedo? Mirá, y te doy un dato Gua- más, déjame terminar. Recién hablaste de la mafia de los medicamentos. Solamente para exculpar a tu amigo Moyano, te olvidaste de que Zanola mató a una enorme cantidad de gente incuantificable que tomaba medicamentos que creía que le hacían efecto para alguna dolencia grave como el cáncer y eran placebos. Entonces es incuantificable la cantidad de muertos que dejó la mafia de los medicamentos que llevó a Zanola a la prisión. Y para defender a tu amigo Moyano, te olvidaste de eso y hablaste de los troqueles que no se pudieron periciar y que no tiene nada que ver camioneros. ¿Qué me importa si tenía que ver o no camioneros cuando se murieron cientos de Pero miles de estamos personas hablando de Moyano, por tomar tenés medicamentos razón. truchos Si querés hablamos de que le todo. daba la Pero estamos asociación? hablando Pero de por todo. favor, por favor. Entonces, Estamos seamos hablando de respetuosos todo, de la Débora. gente, sobre todo cuando Pero hay vos- muertos en el medio. Pero ¿a vos te parece que es muy fácil 18 y yo contestar a todas las cosas en el mismo? pero vos, cuando se tira toda el la pez cosa por la al hilo. boca muere, Julio. No, no. ¿Hace cuánto que estás en Mirá, tu yo gremio? tengo una conducta. Tengo una conducta. Tengo declaración jurada, tengo todo. Es lo que tengo corresponde, una forma de Está bien, vida. yo Tampoco también. sos tanto Tomás de y Aquino. esta la pongo, entonces jugame a mí. No pretenda jugar a todo lo demás y Por que favor, yo sí. esté en A cada ver, gremio. sí. No, yo creo- mi tranquilo, principio es que a los a cada dirigente sindical lo deben jugar sus trabajadores. Sí, por favor, me tengo que ir del tema, Claro. sí. Una cuestión, no sos 18 contra 1, yo banco a los trabajadores de los sindicatos. Nosotros como partido piquetero, si hay algo que tenemos que decir es que el gobierno de Macri no tiene ninguna autoridad moral para criticar a las direcciones sindicales cuando acaban de intervenir el SOMU para usarlo como un aguantadero de ñoquis. Y tampoco pueden hablar del trabajo en negro cuando Triaca tenía a su empleada doméstica en negro y cuando pusieron en el Ministerio de Agricultura la sociedad rural, que es una de las patronales más negreras de este país. Entonces, el macrismo no tiene ninguna autoridad moral para criticar a la dirección de los gremios. Yo hablo como militante del partido piquetero y de izquierda que en la lucha del casino, cuando despidieron a los trabajadores del casino, nos reprimió el caballo Suárez, a nosotros. Entonces, desde esa posición de autoridad, de haber enfrentado la represión de la burocracia sindical del SOMU, digo que esto que está haciendo el macrismo de atacar a los gremios es para dividirnos a los que marchamos todos juntos contra la reforma previsional y para subordinar a los gremios de cara a la lucha por las paritarias, que es la lucha fundamental que hay en el próximo periodo, donde está planteado luchar por un 25% de aumento para compensar lo que se perdió el año pasado y lo que se va a perder el año que viene con el tope que pretende imponer el gobierno, y también contra los despidos. Hay despidos en Fanazul, hay despidos en el canal de la ciudad, donde hay trabajadores en una situación de precarización laboral, producto de la responsabilidad de Macri y de Larreta, y despidos en estatales en un montón de lugares. Entonces nosotros como partido piquetero decimos, tenemos que defender a los gremios y llamar a los gremios a una lucha en enero y en febrero para que en las paritarias quebremos el tope salarial del gobierno y para que derrotemos los despidos. Y una sola cosa más que quiero decir sobre Triaca, nosotros reclamamos la renuncia de Triaca, reclamamos la renuncia de Patricia Bullrich, rechazamos el pedido de renuncia a Zaffaroni porque no se puede criminalizar el derecho a opinar y la libertad de expresión. Y para terminar, una pregunta a Bullrich y a Macri y a todo el panel. ¿Qué votó el macrismo cuando se destituyó a Aníbal Ibarra? Cuando se destituyó a Aníbal Ibarra, ¿fue un golpe de Estado? Y ahora lo que dice Zaffaroni también es un golpe de Estado, ¿o no?
Creo que es muy importante. Lo mismo con la destitución de Dilma Rousseff. El macrismo apoyó la destitución de Dilma Rousseff. Sí. Entonces es totalmente hipócrita que Llegamos a Burrich Dilma salga a Rousseff. decir que Vamos Zaffaroni al- es golpista. Esta Talle constitución, y con Cromañón y esto termino, Rodríguez. esta constitución nacional Vamos al dice próximo que la informe. renuncia del presidente es una figura legal y constitucional. Yo quería decir que Pimato Vamos, tiene no, razón por en favor, algo. sí, para que tengo más invitados. Vamos al próximo informe porque Mazot reabre un debate, el debate de los 70, una grieta que nunca terminamos nunca termina de sangrar, ¿no? Una herida muy profunda en la Argentina, en la historia argentina que nunca termina de sangrar. Y Mazot impulsa la reconciliación y esto despertó la polémica. Mirá. Los 70. El debate que no termina. El diputado Nicolás Mazot reflexionó sobre una dolorosa etapa de la historia reciente y reabrió una vieja discusión que se encuentra más viva que nunca. Nicolás Mazot, con los años 70 hay que hacer como en Sudáfrica y llamar a la reconciliación. El desafío es superar ese capítulo con mayúscula que implica no solo memoria, justicia y verdad, es también perdón. Es una opinión bastante pobre la de Mazot porque es absolutamente errónea y equivocada. El concepto de perdón sobre crímenes de lesa humanidad no están contemplados en nuestra Constitución Nacional. La palabra reconciliación siempre la rechazamos. El perdón es personalísimo. Yo cuando me dicen si perdono, digo que pídanle perdón a mi hija Laura. Y vamos a ver qué responden entonces. Los juicios ya están planteados y desarrollándose, tienen que terminar. Y tenemos que saber y conocer exactamente la verdad. Eso está en manos de la justicia, hay que dejarlo allí. Sudáfrica ha tenido un conflicto de naturaleza racial, que no fue el caso de la Argentina. En la Argentina se significó persecución política indiscriminada a los opositores. Creo que lo más importante es poder cerrar los capítulos para poder avanzar como sociedad. Cerrarlos no significa olvidarlos. Lo que no puede pasarnos es que generaciones que ni siquiera vivimos esa época tengamos que seguir dedicándole el tiempo que tendríamos que dedicar a los combates de la actualidad, que son la inflación, la pobreza y la informalidad laboral. Bueno, Mazot habla de reconciliación y de seguir adelante y bueno, ahí despertaron voces a favor y muchas voces en contra también. Silvia Ibarzábal, sí, es hija del teniente coronel Jorge Ibarzábal, secuestrado y asesinado por el ERP. Buenas noches, Silvia. ¿Estás de acuerdo o no con lo que propone Mazot? Sí, estoy de acuerdo con todas las palabras que él dijo, las que escuché recién, solo que yo no usaría la palabra reconciliación porque creo que hubo mucho dolor, corrió mucha sangre y que va a ser muy difícil reconciliarse. Pero sí creo que la palabra ideal es concordia. Digamos que podamos respetarnos y vivir cada uno con sus ideas. Creo que en esto también coincido con Mazot, que ya hace 50 años que empezaron los conflictos y 40 que terminaron. Y aún hoy seguimos mirando para atrás. Y esto detiene el presente y el futuro de los argentinos. Claudio Chávez es historiador. Claudio, buenas noches. Hola, buenas Te noches. escucho, por favor. ¿Es posible o no? Bueno, yo creo que es posible. Esto depende de nosotros, de los argentinos. Si uno revisa la historia de nuestro país, lo mejor de las tradiciones de nuestro país tiene que ver con los acuerdos y la conciliación. Caído Rosas, por acción de Urquiza, planteó en nuestro país la necesidad de que no haya ni vencedores ni vencidos. Y lo notable de esto es que uno de los hombres que más, en aquella época, ¿no?, que más luchó en contra de Rosas, que pagó las consecuencias y la persecución, que era Juan Bautista Alberdi, se une a la política de conciliación y de acuerdo de Urquiza e incluso critica a los políticos de Buenos Aires que en ausencia decretan la pena de muerte de Rosas. Y dice, eso es una barbaridad. ¿Por qué? Porque Rosas ya fue derrotado en la batalla de Caseros y esa es su derrota. En 1877 el gobierno de Avellaneda plantea la conciliación. Pero vamos más adelante, porque si estamos en No, 1800 no, sí, todavía... también no te voy a nombrar Sí, todas. Lo por que quiero favor. decir es que en la historia de nuestro país hay posibilidades de acuerdo, hay posibilidades de puente, hay posibilidades de armonizar, como decía la señora, la vida política de nuestro país. Mirá, uno de los hechos más terribles de nuestra historia, además de lo que estamos discutiendo, ha sido también la Revolución Libertadora. Sin embargo, uno de los hombres que participó en la Revolución Libertadora, o vio con simpatía eso, que fue Arturo Frondizi, muy poco tiempo después
hace un acuerdo con Perón. Y el otro que también participa en la Revolución Libertadora, el doctor Balbín, luego hace un acuerdo con Perón. Se abraza, y déjame que te termine con esta. El general Aramburu fue uno de los principales hombres de la Revolución Libertadora. En el año 1969, es una carta que yo publiqué hace muy poco tiempo, le envía una carta, lo visita Ricardo Rojo en París. Ricardo Rojo era un político frondicista, por un lado amigo de Perón y por otro lado amigo de Aramburu y también amigo del Che Guevara. Ricardo Rojo, en diciembre de 1969, le envía una carta a Perón y le dice: estuvo a verme el general Aramburu. El general Aramburu plantea que el gobierno de Onganía tiene que terminar. Propone que Lanusse sea comandante en jefe del ejército y que él, Aramburu, sea el futuro presidente para llamar a elecciones. Cuando le pregunto si Perón y el peronismo va a poder participar en las elecciones, él me dice que sí. Como conozco al personaje, le dice Ricardo Rojo, a Perón se lo volví a preguntar. Sí, que el peronismo iba a volver al país. Porque en la Argentina, me dijo, Ricardo Rojo le dice a Perón, me dijo Aramburu, nos equivocamos todos. A ver, Chiche, ¿es posible? Yo creo que no, mientras... A ver, a mí me parece fantástico que Echecolás no esté en su casa, tiene que morirse en una cárcel, como murió Videla, no probablemente abandonado, como dicen. Pero yo no creo que vaya a reconciliación mientras Firmenich esté dando cátedra en la Universidad de Barcelona. ¿Qué querés que te diga? Para mí los asesinos del coronel Aramburu tienen que estar presos, de por vida. Yo no tengo ninguna duda que no puede haber reconciliación sobre esa base, porque genera... ¿Sabías? Vos me decís, ¿no fueron delitos de lesa humanidad porque no eran poder? Relativamente, no sé si no eran poder. ¿Correcto? Yo lo que digo es, Firmenich no puede estar gozando de una vida plena, viendo y los demás presos. Tienen que estar ellos presos y Firmenich también tiene que estar preso. Lo pongo como emblema, digamos, de alguien que llevó una generación a la muerte. No puede estar libre los que asesinaron al teniente coronel Aramburu. No puede estar. Entonces, digo, me parece que se genera una especie de hipocresía y de dolor infinito. Yo no tengo duda que Echecolás tiene que morir en la cárcel, no en su casa cómodamente. Como Rudolf Hess terminó, digamos, siendo el único ocupante de una cárcel en Alemania porque no lo dejaron ir a su casa. Spandau se llamaba esa. ¿Cómo? Claro. Sí, Spandau. Sí. Digo, a ver, solo él. Pero digo, Firmenich no puede estar dando cátedra en la Universidad de Barcelona. Silvia. Bueno, sí, coincido. Este es uno de los problemas que tienen las miles de víctimas del terrorismo, que yo le llamo terrorismo, que hay acá en la Argentina, que aún hoy se siguen relevando porque siguen apareciendo. Es decir, nosotros nos sentimos muy mal al ver que están caminando por la calle. Pero yo te voy a decir una cosa, Santiago. Mira, vos me invitaste la primera vez y estuve sentada al lado de Anguita, con el cual charlamos un montón de tiempo. Para mí eso es la concordia, poder compartir, por ejemplo, un programa de debate. Anguita fue uno de los atacantes al Comando de Sanidad. Si vos me dejaste, leo una oración que dice, es una carta de mi papá, que escribe desde una cárcel del pueblo. Y le dice a mi mamá que hable con Natalio, que era el contacto con los herpianos, que tome contacto con mi promoción y otros camaradas para que hagan presión sobre el comandante para que me canjeen por alguno de los miembros del ERP que atacaron el Comando de Sanidad y que están detenidos. Es decir, algunos. Yo no puedo dejar de recordar que ahí lo mataron al coronel Duarte Ardoy, que era muy amigo de mi papá aparte. ¿Pero qué hago con Anguita sentado al lado? Que entro y lo insulto, le hago pegar afuera. ¿En qué me va a reparar el espíritu? Yo creo, sí, que, como dice Labraña, Luis Labraña... ¿Puedes contar la historia de tu padre brevemente para la gente que no la conoce? Mi papá era jefe de una unidad militar, fue atacada por el Ejército Revolucionario del Pueblo durante el gobierno constitucional del general Perón. Allí este ataque fue muy sangriento, murieron militares, murió un conscripto, murió la señora de Gay, su marido y la señora de Gay fueron muertos, hubo cantidad de heridos
Y a mi papá se lo llevaron secuestrado por 300 días. En un traslado de una cárcel del pueblo a otra, hay un enfrentamiento con la policía, no sé si era de tránsito, lo que antes se llamaban zorros grises o qué, y lo matan. Iban en un armario metálico, metido, drogado, amordazado, con esposas en las manos y con un peso de 35 kilos. Yo no puedo quedarme con eso, Santiago, toda la vida. Es que me hace mal, ¿comprendés? Mira, ahí estamos viendo algunas cárceles del pueblo donde él estuvo un par de meses. Tengo que trabajar para que esto sea en bien de la sociedad. Esta es una actitud egoísta de parte mía quizás, pero en bien de la sociedad yo me voy a sentir mejor. Pero no sé, Silvia, te hago una consulta, porque yo comprendo tu sangre, tu corazón. Creo que el 90 y pico % de argentinos tenemos posición tomada. ¿No sería una reconciliación? Porque la impunidad no es reconciliación. Creo que hay dos frases estupendas en el informe. Una de Estela Carlotto: tienen que hablar los damnificados. El perdón es un tema personal. No podemos perdonar como sociedad y darle impunidad a un sector y a otro. Y el que dice Leopoldo Moró: Mazot cometió un error brutal porque habla de Sudáfrica. En Sudáfrica fue una cuestión racial. No tiene que ver con terrorismo de Estado, no tiene que ver con 30.000 desaparecidos, no tiene que ver con esta situación. Entonces me parece que la Argentina, cuando hablamos de reconciliación o acercamiento, porque tenemos otro hecho muy cercano, que es la corrupción, algunos dicen, che, hay que terminar con la historia de la grieta y reconciliarnos y olvidarnos. Es dar impunidad. Si va por un buen proceso, yo no creo que en la Argentina hay gente que esté preocupada debatiendo esto. Salvo Mazot. No, siempre que en la Argentina se pidió reconciliación era impunidad. Impunidad. Ya cuando yo fui secretaria de Derechos Humanos, el teniente coronel Alfonso, que luego fue imputado, pero era el secretario general del Ejército, me mentía absolutamente en todos los datos que me traía para hacer los informes y pedía la reconciliación. Reconciliación era impunidad, era tapar todo el terrorismo de Estado y que no exista más. Por supuesto, como dice Silvia, podemos dialogar, hablar. Yo no tendría ningún problema con vos, ni creo que vos conmigo. Pero me parece que en eso Nicolás Mazot peca de su edad. Exacto. De su edad. No siente en sus entrañas lo que el movimiento de derechos humanos sintió y le dio fuerza para hacer y conquistar la no impunidad en la Argentina. Y que él, por la edad que tiene, yo voy a hablar con él. Voy a hablar con él. ¿Vos crees que los ejecutores de Aramburu tienen que estar libres? Voy a hacer que repiense lo que dijo, que él mismo se desdiga, porque tiene que saber que en la Argentina reconciliación es impunidad para los genocidas. Tal vez Diana, lo que buscan es que... Eso es decir algo que no siente. Una pregunta, quiero hacer un comentario. Pero puede hacer sentido. Creo, y coincido con Chiche, Santiago, que tiene que haber verdad y justicia. Si hay verdad, nosotros tenemos que saber el número de desaparecidos, no decir que hubo 30.000 si hubo 7.000, y si hay justicia, tenemos que tener justicia para el terrorismo de Estado, terrible justicia para el terrorismo de Estado, que no tiene justificación, y también terrible justicia para los que provocaron todos esos crímenes, todos esos atentados, etcétera, que están todos en libertad. Y la pregunta es, ¿por qué esta gente no es juzgada? La muerte de Aramburu fue juzgada. El día, Diana... La muerte de Aramburu fue juzgada y hubo condenados que cumplieron pena. ¿Quiénes cumplieron pena? Nacho Vélez, un montón. Anita, fueron indultados por Menem. Todos. No, estuvieron presos cumpliendo condenas. Aramburu es un ejemplo, Diana. Hay un montón de atentados. Indultos hubieron de los dos lados. Obvio, por eso te dice, pero después volvieron en cana los otros. Pero como unos son delitos de lesa humanidad, no son indultables y no prescriben. Y los otros también. Son delitos no de terrorismo de Estado, sino delitos comunes. No son comunes. Que tienen no son comunes, Diana. Pero no tiene son razón la Constitución Nacional. Según las leyes de la Argentina. Vos querés traer de nuevo la discusión que no ganaste en la Argentina. Pero estás equivocada, El pueblo argentino ganó una discusión en la Argentina. Y es que el terrorismo de Estado tiene una condena diferente
al delito común. No es delito común. El delito Eso que es llevaron terrorismo. adelante las organizaciones guerrilleras no es delito común. Y el Tratado de Roma, en el artículo 7, es muy claro. Pero no Habla fueron de por- terrorismo de Estado y de organizaciones. Sí, pero las organizaciones... Muy bien. De organizaciones. que vos Organizaciones llamás- guerrilleras. La lucha armada, que vos llamás Ah. organización guerrillera, y hasta ahí, hasta te concedo, fueron todos juzgados como hechos no sistemáticos, sino Sí, cada fue- hecho por fue- cada muerto. Perdóname, Diana, fue un hecho sistemático. El no tiene crimen defensa. siempre es crimen. Cualquiera sea la No, pero tiene intención razón, Diana. o el pensamiento del criminal que lo ejecute. Pero sí, Perdón, aparte, Diana, con todo no tiene respeto a tu justificación. No podemos historia, ninguno de nosotros, todos así los como ninguno. ejemplos que Espera vos- que termino. A ver, de uno. No, todos Perdóname, me coincidimos- interrumpiste vos todos- a mí, doctor. Todos coincidimos en condenar el terrorismo de Estado. Nadie lo puede defender, pero también todos tenemos que condenar el terrorismo de estas Pero cuando organizaciones. Es indefendible. Cuando Massot habla de reconciliación al estilo Sudáfrica o el estilo que ponga, no está hablando de lo que vos hablás. No está hablando de pedir la condena a lo que ustedes llaman subversión. No está hablando de eso. Si no fue subversión, Está ¿eh? pidiendo, pero eso es lo que hay que explicarle, que cuando le dicen a él la reconciliación, y lo utilizan porque ahora tiene un cargo de diputado nacional, es que no exista más cárcel y castigo por sentencia firme a los genocidas. No, es no lo creo que único sea que eso. persigue. No creo, no dijo Lo eso. único que se persigue. Perdón, Diana, A ver, no dijo sí, eso Massot. Silvia, sí. Sí, No, lo dijo como eso. están Porque hablando la de Argentina que hay- reconciliación es A lo ver. que dice Vilouta. Como están hablando de complicidad del Estado, perdón que sea autorreferencial, pero por ejemplo en el caso de mi padre, hubo complicidad a través de Videgain, a quien Perón echó de la gobernación. Pero Diana, yo con todo respeto te quiero hacer una pregunta, ya que vos Yo no fuiste- digo que el terrorismo de Estado haya sido solo durante la dictadura. Claro. Yo estoy de acuerdo que también durante el gobierno de Perón Isabel, hubo Isabel. fuerzas policiales o paramilitares que cometieron terrorismo de Estado. Bueno, está bien. Yo la pregunta Así que cuando te yo hablo de quiero- terrorismo de Estado no hablo solo de las Perdón. dictaduras. A ver, Yo sí, un pongo minuto, un sí. elemento. Yo la Sí, pregunta parece que un te quiero tema- hacer Sí, a ver, antes sí. que... Porque hablaste de delincuencia común. Con todo respeto te pregunto. La bomba No, que pero que vos pusieron te harás- en la... delincuencia común quiero decir el Código Penal. Déjame terminar de hablar, por favor. La bomba que se puso en el comedor de la Policía Federal donde mataron 26 personas, ¿a vos te parece realmente delincuencia común? No, me parece uno de los delitos que está en el Código Penal. La bomba sí, que es metieron delincuencia en la- común, es lo que está en el Código Penal. Y también el Bueno, terrorismo como- de Estado Y está en sí, el sí, Código sí. Penal, No, Diana. no, Con no, eso no Santiago, nos El vamos a terrorismo dar de ninguna Estado está en aclaración. todos los dejarlo tratados claro. incorporados a Argentina y en la Está bien, Constitución pero esa Nacional. debería ser- Perdóname, yo no puedo ¿Puedo- creer ¿Puedo que decir algo? que vos hayas dicho, Jerome, que lo de Zaffaroni, por decir deseo tal cosa, es instigar a la violencia o apología al delito, y que vos estés diciendo impunemente, siendo abogado y sabiendo y conociendo el derecho, lo que estás diciendo. Yo estoy diciendo precisamente Estás lo que es diciendo derecho. ideológicamente lo que vos pensás. Yo, ¿sabés lo que pienso, Diana? Y es Pienso apologético. que el terrorismo Y es de Estado- apologético. ¿Cómo va a ser apologético? Si aplicamos Estoy el Código condenando el Penal, terrorismo es de Estado. apologético. Igual que vos. Lo único que vos estás mirando solamente con la mitad de los ojos. Yo miro, Porque vos es no lo que ves la Argentina lo que hay, resolvió. los crímenes del Esto otro lado. lo ha Hubo resuelto una la subversión. Argentina. La Argentina resolvió esto. No, es cierto. La Argentina y las leyes argentinas. Y el concierto No, no internacional puede de decir- naciones no resolvió puede decir esto. La totalidad de la Argentina no es el kirchnerismo, Diana. Pero no es el kirchnerismo. Esto lo resolvieron ustedes de esa Pero manera. no me atribuyo para nada No, como no, es que lo resolvieron kirchnerista ustedes de esa la manera. conquista Claudio, esto es de la previo al política de kirchnerismo, esto es derechos previo, por favor. humanos. Sí, pará. ¿Dónde estabas vos en los 70? ¿Cómo fueron tus 70? En los 70 terminé el secundario, puse a media asta la bandera cuando mataron a Allende en Chile en el secundario. Fui igual la banderada, en el normal número 10, siempre colegio público. Después estudié ciencias exactas y después estudié Derecho. ¿Y cómo era Durante un el régimen estudiante? dictatorial ¿Cómo era ser un me estudiante en ese detenían momento? cada vez que entraba a la facultad, me revisaban libro por libro, hoja por hoja. Estuve seguida y con un tipo al lado que, como era estudiante, teóricamente, y se ve que le caí bien, terminó diciéndome que estaba para seguirme a todos lados. Nada, me reunía en el bar de enfrente con el Partido Comunista, con Suárez Lastra,
que tanta bronca me da por las cosas que dice, porque las cosas que hemos visto y sus llantos. ¿Y por qué? Porque en la Facultad de Derecho hubo bombas, murieron chicas dentro del baño de mujeres, ¿no? Y bueno, yo nunca estuve con la lucha armada, condenaba eso porque esa bomba fue puesta ¿Eras justamente... parte de alguna agrupación? Estaba afiliada al Partido Comunista y después fui del PCR, pero nunca, pero era muy chica. Muy chica. Siempre, pero sí trabajé, bueno, trabajé en el viejo CELS, trabajé gratis. En el CELS, trabajé dentro de la Peña Carlos Gardel en el Borda. Siempre tuve militancia social y política, pero... Perdón. No, te escucho, estamos hablando de los 70, ustedes lo vivieron, fuiste protagonista también. Sí, yo lo viví, pero yo creo que realmente... ¿Es posible la reconciliación? Yo no sé si el término es reconciliación. Sí, Creo que los pueblos en algún momento tienen que cerrar las cosas, porque si no quedas atrapado en el pasado. Y Argentina tiene esa característica, estamos siempre volviendo para atrás. Yo cuando era chica, yo no entendía qué pasaba en mi casa, que hablaban de un señor que lo nombraban el tirano prófugo, porque en mi casa obviamente eran antiperonistas, y yo no sabía de quién hablaba. Y yo me crié en un hogar que se hablaba de cosas del pasado. Entonces yo creo que sí, que en algún momento tenemos que poder cerrar la historia. Y seguramente la historia nunca se cierra a satisfacción de todas las partes, porque no es posible. Se va a cerrar más a satisfacción de una parte que a otra. Pero es necesario cerrarla. Yo estoy hablando de cerrar para un segundo. Cuando todavía se encuentran ADNs en los huesos de nuestros desaparecidos y se pueden identificar. Pero perdón, vos Diana, no podés yo no cerrar estoy, una historia. Yo no estoy diciendo cerrar significa que no se busque más a nadie, que no se juzgue más a nadie. Cerrar quiere decir poder los argentinos hablar de esto sin dramatismo, sin que nos enfrentemos, sin que estemos con una distancia terrible. Eso se hace, el tema es perdonar. Yo no estoy hablando de que la justicia no siga haciendo lo que tiene que hacer, ni que se siga investigando lo que se tenga que investigar, porque eso no es lo que yo estoy diciendo. Pero yo no veo que haya grieta en ese sentido, en este tema, la mirá, verdad. Mirá, bueno, y lamentablemente sí. ¿Pero por qué? ¿Porque intercambiás dos opiniones? No me refiero por ustedes dos. ¿O porque vos decís compara el terrorismo de Estado con lo otro? No. Yo creo que no pasa hay una por cosa ahí. que es muy fácil de determinar, que es el terrorismo de Estado, porque es peor que el otro terrorismo que no es terrorismo común, porque ISIS no es terrorismo común. Digo, una cosa es el terrorismo de Estado, es lo peor, porque está hecho en nombre nuestro, está hecho en nombre de todos. Es el Estado el que se vuelve asesino, es el peor. Ahora bien, en el terrorismo guerrillero hubo algunas complicidades de los estados, como bien decía Silvia, caso de Videgain. Justamente el copamiento al regimiento de Azul, Perón se puso el uniforme militar y habló de psicópatas que iba a exterminar. Ahí comienza el primer capítulo del drama que se iba a desatar, cuando Perón habla que hay psicópatas que se van a exterminar. Después es el decreto de Luder, donde habla de aniquilamiento. Sí, aniquilamiento. Y me parece que ahí, justamente, Videgain, lo que fue la muerte de Rucci, hubo complicidades de Estado, con lo cual puede haber también componentes de lesa humanidad en algunos de los asesinatos de los guerrilleros. Hay un tema legal Voy a igual, aclarar eso una de cosa, Isabelita, porque no de Luder. una cosa Luder es lo el espiral de firmó violencia Luder. que vivió A la ver, Argentina. ¿cómo que? Por favor, El chicos, exterminio lo firmó Luder. Una cosa es el espiral de violencia que vivió la Argentina, Sí. que empieza mucho antes. Empieza con las bombas que pusieron en el 53 en el subte en Plaza de Mayo, que la puso un conspicuo dirigente que fue ministro de la Nación después en un gobierno democrático. Los bombardeos el 16 de junio del 55 en Plaza de Mayo, ahí todavía no se sabe el número de muertos. Nosotros, desde Derechos Humanos del CGT, hace 15 años, tratamos de reconstruir y llegamos a 570 casos de muertos, no sabe cuántos fueron. Ese fue un espiral de violencia que nos dañó a todos los argentinos. Y un derrocamiento constitucional de un gobierno constitucional en el año 43, Piumato. No fue nada eso. Derrocar a una autoridad constituida por un golpe de Estado. Y del 55 y los fusilamientos. ¿Sabe quién lo hizo eso? Los Perón. fusilamientos. Eso los lo fusilamientos. hizo Perón, Piumato, su jefe máximo. No lo hizo. Los fusilamientos. ¿no? ¿Quién lo hizo? No ¿Lo hizo encabezaba usted? Perón ese movimiento. Farre. Perón integraba. Perdón. Pero, perdóname. Perón salió electo Pero presidente Perón fue de ese elegido. movimiento. Perdón. Perón siempre fue elegido, fue presidente de la Nación No, por el siempre no voto fue del pueblo elegido. argentino. Fue 3 vicepresidente de veces. facto.
3 veces por intervención Fue del gobierno vicepresidente, argentino. ministro Pero de Trabajo y ministro de Guerra. Déjame por si terminar lo mi quiere idea. saber. Una cosa es la impunidad de violencia, porque hubo, Aramburu que decir, hubo fusilamiento con una ley de marcial aplicada retroactivamente. Se firmó después y habían fusilado a militares del Estado. El general Valle fue el coronel Coborno. Era una espiral que por donde empezó, no sé, pero siguió. Lo que vivimos a partir del 76 es un tema diferente, porque lo han dicho, es un sistema de exterminio basado para aplicar un programa económico. No es una interpretación mía. Cuando habló Martínez de Oz el 2 de abril, no dijo, venimos a recuperar la paz frente a la violencia subversiva ni nada. Dijo, venimos a dar una vuelta de página a la historia argentina, contra el Estado, papá, muy parecido a cosas que se están escuchando ahora. Pero además los militares, en la orden de batalla que fue encontrada en el año 84 en un cuartel de Villa Martelli, la orden de batalla firmada por Viola a principios del 77, especifica claro que la estrategia de represión, neutralización, decía, ya decía, no existe más la violencia, la violencia subversiva estaba dirigida a impedir. Pero ellos tienen que morir en la cárcel, Piomato. Termino la idea, bueno. Tienen que morir en la cárcel. Quiero decir, aparte de la cantidad de atentados que hubo antes del 76, y no quiero olvidarme de que mañana se cumple un aniversario más del ataque a la Tablada. Yo traigo al recordatorio esto, porque ese ataque nosotros lo pudimos ver por televisión y está más fresco en la cabeza de la mayoría de la gente. Yo comprendo lo que dicen que Mazot es joven. Creo que quizás sea otra la palabra, concordia y no reconciliación. Pero justamente esos más jóvenes son los que no saben exactamente lo que pasó. Bueno, acá... Por favor, sí. Igual es parte de la historia, más allá de la juventud. El tío de Creo que Mazot nadie está lo vivió. acusado por favor, esa humanidad. nadie lo vivió, creo Puede que leer, quiso utilizar preguntar. un término y terminó. Sí, te digo, orden por de favor, batalla. por favor. Ya que estamos hablando de cosas tan atrás que tienen que ver con grietas, vamos un poco más acá, pero seguimos repasando la historia. Preparamos un Intratables Vintage, que son diferentes anuncios que han hecho los diferentes mandatarios a nosotros el pueblo. No es tan grave como lo otro, pero en definitiva nos muestra tal cual como somos los argentinos. Todos, mirá. La historia se repite una y otra vez. La política argentina es un déjà vu constante que nos obliga a presentar Intratables Vintage. A los políticos argentinos no los une el amor ni el espanto, pero hay algo que los iguala: la manía de prometer y no cumplir. Cada dirigente con su prontuario. Un sistema de vuelos espaciales para salir de la atmósfera. Se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. Usted, cuando promete, no le tiembla el pulso, no le tiembla la zapatilla, no le tiembla nada. El presidente tiene una costumbre. Para fin de año siempre me da una tarea imposible. Este año me llamó y me dijo que quiere tener el riachuelo limpio antes del 95. El Támesis llevó 20 años, el Rin llevó 40, el riachuelo se tiene que hacer en 3. Falsas promesas, tu cariño, mi dolor. Falsas promesas. Es más fácil hacer el riachuelo que arreglar la linterna. Esto de la isla de Marchi tiene la magnitud del Central Park de Nueva York. Más del 75% de todo el espacio se destinará al polo audiovisual. Estaban igual de felices las grandes productoras como los trabajadores, las productoras más chiquitas, a un Estado que interviene para promover. La isla de Marchi está así, sin mucha novedad de que vaya a haber ni un polo audiovisual. Lógico sería que ciertos políticos hicieran lo que muchas veces dicen que van a hacer. La decisión de construir un tren de alta velocidad, una obra, un salto a la modernidad. 27 kilómetros de subte nuevos queremos hacer de acá al 2011. 10 por año. Y hoy estamos a meses que un robot te reciba como médico clínico en un hospital y te diagnostique y te derive un especialista. En política la lógica no corre. En política la lógica no corre. No corre. Sí, no corre, sí. Ya nos dimos cuenta igual. Sí. Las cosas que... Para,
podemos hacer informes de estos todos los días, porque las cosas que nos han dicho en la cara, igual creo que nadie supera al turco cuando dijo que un avión subiendo la estratosfera... No se entendió nada. ¿De dónde lo dijo? Y faltó una, faltó una buenísima. Sí, María Julia. No, que eso construye lo que somos, ¿no? Sí. Somos una sociedad que... Más que reír, llorar, sí. No, yo me acuerdo cuando fue lo de las pasteras, que a mí yo estaba en la liga y a mí me tocó viajar a Uruguay. Y a mí me decían esto los uruguayos en la asamblea que estaban hablando acerca de eso. ¿Sabes qué nos diferencia a nosotros de ustedes? Que nosotros creemos que el gobierno quiere lo mejor para nosotros y ustedes todo lo contrario. Y a mí me parece que esta historia de promesas incumplidas lo que genera es esta desconfianza permanente que nos hace a todos estar contra todos y creer que la lucha irreconciliable, no solo por el tema anterior, sino hablando en general de todos los temas, es la única salida a los conflictos que tenemos. Pero que alguien en este país, con el estado de los trenes de hace toda la vida, te hable de un tren bala... Y el que depositó dólares recibirá dólares. Sí. Son Fue tantas Dualde. frases. Fue Dualde, claro. Pero plena en este crisis. caso, mirá. Por favor, usted habla mucho, sí. Descanse, Uno cuando arranca cada gobierno tiene que tomar que nota de estas depositó cosas, ¿no? pesos. Porque no terminan cumpliendo ni la mitad. En Casa Rosada, cuando escuchamos a Cristina Kirchner anunciar el polo ese tecnológico, ya era sabido que no lo iba a terminar. Era imposible que esa obra se llegara a concretar. Tantos fondos y esa isla, ese polo en realidad no solamente no se llegó a terminar, sino que hay que averiguar qué pasó con esos fondos. Hay que averiguar. No, yo te diría una perlita más la como empresa sociedad. que figuraba ahí arriba. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Digo que esto, las denuncias que tenía la Julio, justicia. que esto habla de nosotros como sociedad, porque muchos de estos dirigentes fueron reelectos, ¿sí? El 54%, por ejemplo, de la reelección de Cristina Kirchner, la reelección de Menem, es decir, y son muchos dirigentes que todavía hoy tienen vigencia en la vida pública argentina. Entonces, habla de nosotros también como sociedad, porque este archivo está en la memoria colectiva de todos nosotros. No hace falta que hagamos un informe para saber que nos han estafado en nuestra buena fe tantas veces cuando fuimos a depositar el voto. Así que estamos nosotros empoderados ahora para exigirle a nuestros dirigentes que esto no pase más. Sí. Las cosas que habrás escuchado, Chiche, vos también. Sí. Lo que pasa es que Menem lo dijo claramente, no solo lo hizo, sino que lo dijo. Si digo la verdad, no me votan. Pero esto es histórico. Cuando todos defienden a Frondizi como un gran estadista, Frondizi llegó con un libro que se llamaba Petróleo y Política, prometiendo una cosa que fue todo lo contrario. Y sin embargo lo rescata la historia como una especie de estadista. ¿Qué quiere que te diga? Eso es verdad. La ventaja de los años es que permite ver esto con otra perspectiva, nada más. Pero hay cosas que en el mismo momento te estás dando cuenta que Pero es te das imposible. cuenta que no existe. Sí. Obvio. Hoy te hablan cambió. del tren bala, también. Hoy cambió. Hoy también. Cuando hablan de las inversiones, hoy también. Sí. A ver. Sí, bueno, por algo esa palabra, la palabra chanta está en Argentina y creo que no tiene ni siquiera traducción en otro lado, ¿no? Es muy difícil transmitir lo que es. Pero no solo la cultura del político es así, la cultura empresaria argentina también es así. Y cuando uno baja en Ezeiza hay un poco la Natacha, gente, vos sos una mujer que sabe de política internacional. Que veamos hoy a Putin como un referente de la democracia Pero eso del es mundo. otra- Déjate bromar. está bien, Una pero gente de eso la no es KGB hablando de democracia y pero el eso es presidente otro se abraza. tema, ¿Qué quiere que te Chiche, diga? eso, bueno, pero no es perdóname, serio. Donald Trump también Bueno, lo ve como un obvio, hombre, es un un macho papelón. fuerte. Y eso hay que La juzgarlo CIA desde también otro puso un lugar. presidente Me de parece que Estados el Unidos. chanta, el que promete, es una esencia muy Claudia. culturalmente Sí. argentina. Yo digo, después de ver lo que armaron, la producción que armó y que generó algunas sonrisas, yo diría que hay que tener cuidado, porque la verdad que si... Es por no los llorar, políticos- igual. Sí, pero hay que Sí. tener cuidado porque el desprestigio de los políticos puede llevar a la desaparición de la democracia. Los primeros pasos que se han dado en algunos otros lugares del mundo es elegir candidatos que no expresan la realidad y la identidad de ese partido. Caso Trump, caso Macron. Y la búsqueda... Pero fueron electos democráticamente. ¿Cómo? No, yo no digo que no. Lo que quiero decir que lo primero es la desconfianza sobre los partidos políticos. Cuidado de que la desconfianza sobre los partidos políticos no se transforme en una desconfianza del sistema. Es que hay una Igual Obama, el caso Obama no es el más... El caso Obama no es el más Está indicado, bien. ¿no? Que Obama fue un presidente que se fue con altos índices de aprobación. Natalia lo puede decir. El caso de Estados Unidos me parece no se aplica. Trump fue elegido por una coyuntura Por otra distinta razón. a la deslegitimación de una democracia. No está en juego la democracia en Estados Unidos. Lo que yo estoy diciendo,
pero yo lo dejé claro. Estaba la desconfianza sobre el candidato de lo que uno denomina la élite política, que era Hillary Clinton. Entonces, la desconfianza sobre lo que uno denomina la élite política llevó a votar a una persona que hizo su dinero fuera de la política, que viene desde afuera de la política. Igual no podemos con nuestros problemas, no lo vamos a resolver los problemas de Estados Unidos. El tema, lo que quiero decir que es un fenómeno mundial. Acá tenemos ese 30% de pobres que es el resultado de todo esto que vimos. Sí. De la política. Pero, Santi... Hay gente muy valiosa, La política es la única herramienta transformadora que tenemos para solucionar los problemas que necesitamos resolver. Ahora, hagámonos cargo de quiénes somos, a quiénes elegimos democráticamente y hacia dónde queremos ir. Pero cambió ¿no? la sociedad en algo. Sí. A esta altura, después de tanto verso, de tanta marginación, me parece que hoy la Argentina pide cloacas, pide agua, pide tener una ruta para no matarse, pide tener un hospital digno. Me parece que bajamos, pusimos los pies en la tierra, que asumimos que somos un país que lo transformaron en pobre, que no tenemos los recursos para todo. Y hoy si alguien viene como Macri con los 10.000 kilómetros de no sé qué, o Cristina con ese tobogán, nadie cree ese tipo de estupidez. Entonces me parece que hoy la sociedad argentina... Sí, porque una obra, ¿viste? Hoy la sociedad argentina valora otro tipo de cosas. Sube un tren, un transporte público acá y sabe que apenas está seguro. Me parece que estamos con una sociedad que hizo cambios importantes en su forma de pensar. Y reclama otra cosa. Vivimos en un país que no tiene cloacas. Sí. Estoy de acuerdo increíble. con vos. ¿Sabés cuál es la diferencia? Increíble. Y que se inunda cuando llueve. Santiago, perdón. Pero que tiene el quiero inicio, algo que sobre tiene un lo que montón de dice cosas Pablo. que está a la vista de lo que Que lo estoy quieren llevar. totalmente de acuerdo con lo que dice Pablo. El domingo pasado, o sea, ayer, Morales Solá, en un artículo, publica una encuesta de poliarquía. Y dice que la imagen de Macri cayó al 48% en los sectores medios y altos de la sociedad, pero que creció, ¿dónde? En el conurbano bonaerense. ¿Y eso por qué sucede? Porque, como dice Pablo, la gente quiere ver cloacas, está viendo que hay obras. Agua, algo. No versos. Señores, ya seguimos. Gracias, Pimato. Gracias por... Qué energía, Qué energía. Gracias, Julio. Gracias a Todos todos. los días Muchas me gracias. mandan ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo trabaja el ¿Videojuego? Poder Judicial? No, Ah. no. De gente del Poder En un Judicial rato por- trabajando. Te voy a bloquear, me tenés podrida. No, porque, ¿sabés? No, Después llámese por teléfono. Esta imagen me encanta. Viene, enfoca. ¿Ves? Mira, ¿ves? A ver. Ya se fueron. arma ahí. Porque se abrazan todos. La concordia. La concordia. Ahí está. Sí. Eso es Ese es el país que tenemos. ¿Está hablando? No, al contrario, eso es ser civilizado. ¿Qué? No estoy de acuerdo con eso. No, uno puede eso pensar está distinto y darse la bien, mano. claro. Si no, chicos, no evolucionamos No, nunca. es un Y bueno, es un chiste. Otra Lo que pasa es que parecen en bandos contrarios después, ¿viste? Sí, muchas gracias por venir. Buenísima. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Gracias.